Muy buenas, bienvenidos alumnos a una nueva clase de More Classes. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio sencillo del primer entregable de la UNIR, de la asignatura de eléctrica, y nos pide, teniendo este circuito, que calculemos teóricamente el valor de la resistencia equivalente del paralelo, la resistencia equivalente del circuito completo, y luego que calculemos la intensidad que circula por cada una de las resistencias y la caída de tensión de cada resistencia. Entonces, en primer lugar, pues aquí tenemos el circuito, tenemos que calcular la resistencia equivalente entre las dos resistencias en paralelo, es decir, entre esta y esta. ¿Por qué están en paralelo? Porque ambas empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que la fórmula de la resistencia en paralelo es 1 partido del sumatorio de 1 partido de R1 más 1 partido de R2. Y esto es igual a 1 partido de 1 entre 330 más 1 entre 390. Y esto, si lo calculamos, nos da 178,75 ohmios. Otra forma que hubiéramos tenido de hacerlo en paralelo, pues haciéndolo con esta fórmula, que es únicamente válida para cuando tenemos dos resistencias en paralelo, ¿vale? Que sería R1 por R2 partido de R1 más R2. Y en este caso, pues sería 330 por 390 partido de 330 más 390. Y de igual manera nos da 178,75 ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente del paralelo, ¿de acuerdo? De R1 paralelo con R2. Ahora tenemos que hacer la resistencia 3 en sumatorio con el conjunto del paralelo, puesto que estarían en serie. Entonces tendríamos nuestra fuente aquí, nuestra resistencia, aquí tendríamos la otra resistencia y ya finalmente cerraría el circuito. Esto sería nuestra R1, nuestra R3, que son 680 ohmios, R3, 680 ohmios, y esta sería nuestra R equivalente que hemos sacado del paralelo, que eran 178,75 ohmios. Entonces, como hemos dicho, la R3 y la R equivalente están en serie, por lo tanto se sumarían sin más. Es decir, la resistencia total de circuito serían 680 más 178,75, que esto nos da que la resistencia total es 858,75 ohmios. Recordad, muy importante poner las unidades. Entonces ya hemos terminado el apartado A. Ahora tenemos que pasar al apartado B, ¿de acuerdo? Aquí marcamos que esto era el apartado A y ahora pasamos al apartado B. El apartado B, ¿qué tenemos? Pues tenemos el mismo circuito que inicialmente. Vamos a dibujarlo. Como lo tenemos aquí ya dibujado, lo copiamos. Ya seamos más rápido. Tenemos este circuito. Y ahora nos vamos a dibujar las intensidades, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestra I, aquí nuestra I1 y aquí nuestra I2, ¿de acuerdo? Aquí vamos a marcar nuestro nodo A y vamos a darle sentido a los voltajes de las resistencias. Siguiendo el criterio general, sería V de R3 más menos
V de R1 y más menos V de R2. ¿De acuerdo? Ya teniendo esto, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. En primer lugar, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Esta ley nos dice que en un nudo las I entrantes son iguales que las I salientes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que I entra al nudo A. Al nudo A está entrando I. ¿Y cuáles salen? Pues están saliendo I1 más I2, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que poner I menos I1 más I2 es igual a 0. De momento esa la dejamos ahí. Y ahora pasamos a las leyes de voltaje, bueno, a la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, aquí tenemos que en una malla el sumatorio de todos los voltajes es 0, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por esta malla y tenemos 10 voltios por un lado, lo que genera la fuente, y siguiendo el mismo sentido, si nos fijamos, tenemos menos, puesto que salimos por el menos VDR3 y menos VDR1, porque salimos por el menos de la resistencia 1. Entonces sería VDR3 menos VDR3 menos VDR1 y esto igual a 0. ¿Ahora qué hacemos? Pues cogemos y sustituimos. Tenemos 10 voltios menos, ¿y qué es VDR3? Pues VDR3 no es más que, siguiendo la ley de Ohm, recordemos, voltaje igual a intensidad por resistencia, pues tenemos que la V de R3 es 680 por la intensidad que circula a través de ella, es decir, nuestra I. Puesto que por todo esto circula I. Y ahora sustituimos la V de R1, sería 330 por I1, y esto igualado a 0. Dejándolo un poco más bonito, tenemos 680 y más 330 y 1, igual a 10. De acuerdo. Ahora, pues cogemos y como sabemos que esta resistencia está en paralelo con esto, con esta otra, recordemos que el voltaje que circula por esta rama es el mismo que el voltaje que circula por esta rama, porque en paralelo los voltajes eran iguales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que V de R1 es igual a V de R2. Por lo tanto, tenemos 330 por I1 es igual a 390 por I2. Y esto es 330 I1 menos 390 I2 es igual a 0. Esto no es más que un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí tendríamos nuestra ecuación 1, esta sería nuestra ecuación 2 y esta nuestra ecuación 3. Esto metiéndolo en la calculadora, pues nos sale la I es 0,01165 amperios, que es lo mismo que decir 11,65 miliamperios. La I1 sería 0,00630 amperios, que es lo mismo que decir 6,30 miliamperios. Y nuestra I2 es igual a 0,00533 amperios, que es lo mismo que decir 5,33 miliamperios. Y ya tenemos la primera parte del segundo apartado hecha, que es la intensidad que circula por cada una de las resistencias. ¿De acuerdo? Ahora, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm y tenemos
que la V de R1, que hemos dicho antes que era I1 por R1, pues son 6,3 por 10 elevado a menos 3 por los miliamperios, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Está en mili, pues entonces por 10 elevado a menos 3. Y esto por 330 ohmios. Y nos da una V de R1 igual a 2,079 voltios. De igual manera, cogemos la V de R2 y tenemos I de 2 por R2. Y esto es lo mismo que decir 5,33 por 10 elevado a menos 3 por 390 ohmios. Y por lo tanto, nuestra V de R2 nos da 2,0787 voltios. Que redondeando, pues sería lo mismo que la V de R1, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Esta era el mismo voltaje en ambas ramas, es decir, 2,079. Y la V de R3 es igual a I por R3, esto es 11,65 por 10 elevado a menos 3 por 680 ohmios, y nos da que la V de R3 es igual a 7,922 voltios. Y esto sería el primer entregable de la asignatura de eléctrica de la UNIR. Muy sencillito, pero conceptos que hay que tener muy claros para más adelante. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.